Buenos días, soy Jocelyn Ceballos, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, cátedra Derecho Civil de la Facultad de Derecho, dictada por la doctora Manrique Zulay. En esta oportunidad hablaré de 3 micros referentes a interdicción, inhabilitación y minoridad. La interdicción y la inhabilitación. Ambas son medidas de protección que se dictan en nuestro país a través de las legislaciones legales. El Código Civil venezolano, la Constitución de la República Bolivariana principalmente, el Código de Procedimiento Civil. Dependiendo si hablamos de niños, niñas y adolescentes, tomamos las decisiones que se indican, que se imparten en la LOCNA. Y por último, dependiendo de las excepciones de las interdicciones y las inhabilitaciones y la minoridad que se van a aplicar a los sujetos, se toman en cuenta otras leyes más. En fin, la interdicción y la inhabilitación son medidas de protección. Cuando hablamos de interdicción, ¿a qué nos referimos? A una prohibición. Y cuando hablamos de una inhabilitación, ¿a qué nos referimos? A una incapacitación que se le realiza a una persona. La interdicción, por ser una prohibición de manera judicial o legal, se aplica en casos extremos. Es decir, se le aplica la interdicción del sujeto, con lo cual éste queda sometido a una incapacidad plena, general y uniforme, donde la tutela de entredichos por defecto intelectual o al gobierno se le da a un tutor. Esto es en cuanto a la interdicción. La interdicción es una prohibición y se aplica en casos extremos, ¿ok? De manera judicial para proteger los intereses individuales del entredicho, y de manera legal usted está en un proceso judicial, hay que aplicarle una interdicción, usted se convierte en un interdicto aunque usted sea un reo, porque vamos a proteger los intereses hasta que se demuestre lo contrario. ¿Quiénes pueden solicitar una interdicción? El cónyuge, cualquier pariente de la familia o amigos, personas familiares cercanas de confianza pueden solicitar una interdicción. El fiscal Ministerio Público y el juez es el que toma la decisión, ¿ok? Aquí se protegen los bienes de manera judicial y legal, ¿ok? Ahora bien, ¿quiénes son declarados interdictos? Mayores de edad, menores emancipados y menores no emancipados. En el artículo 393 del Código Civil venezolano los reflejan y los indican y nos esclarecen estas dudas. Ahora bien, cuando hablamos de una inhabilitación, nos referimos a una incapacitación que se le realiza a una persona por causas naturales, ya que no puede desempeñar un cargo. Esta persona necesita un curador que se ocupe de ella, ya que no cuenta con la capacidad cognitiva ni física de su persona ni de sus bienes, ¿ok? Por lo tanto, la inhabilitación ocurre en 2 clases, tal cual como ocurre también con la interdicción judicial y legal. La judicial es la decretada por el juez y la legal afecta a determinada persona por la ley, ¿ok? Recordemos que son medidas de protección, conceptos distintos, circunstancias, causas distintos, pero son medidas de protección. En la inhabilitación yo voy a incapacitar a una persona porque ya está padeciendo una causa natural. Por ejemplo, casos de pérdida de memoria o padecimiento de Alzheimer o la prodigalidad. Esas son causas. La debilidad del entendimiento. Estos son causas para indicar a uno cuando está ocurriendo una inhabilitación. Ahora bien, ¿quiénes pueden solicitar la inhabilitación? Igual como ocurrió en la interdicción, las mismas personas que piden interdicción, es decir, el cónyuge, cualquier pariente, fiscal del Ministerio Público y juez, llevando las pruebas necesarias en donde se reflejen e indiquen la inhabilitación, ¿ok? ¿Qué efectos tiene la inhabilitación? Bueno, priva del libre gobierno. Deben estar asistidos por un curador, a diferencia de la interdicción, que es de un tutor. No pueden hacer donaciones ni reciben herencia, a diferencia de la interdicción, que sí reciben una herencia. Ahora bien, cuando hablamos de minoridad, ¿a qué nos referimos? Cuando nos dicen la palabra minoridad, se nos viene a la mente la palabra menor responsabilidad, alguien menor.
¿Quién es menor en nuestro país? En nuestro país son personas menores de edad, como lo establece el Código Civil venezolano en el artículo 18, somos mayores de edad a partir de los 18 años. En la LOCNA, en el artículo 2, nos indican que somos niños y niños cuando estamos en la etapa de 0 a 12 años y adolescentes a partir de 12 años en adelante, hasta que cumplamos los 18 años. Esto también se menciona en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Existen algunas excepciones? Sí, son estas que están aquí enumeradas que ya las vamos a explicar. ¿Minoridad qué es? Minoridad es una situación de las personas que no han cumplido la mayoría de edad. Eso es todo. Una persona de 1 o 2 años no tiene por qué trabajar. Así de simple. Es un bebé. Los niños tienen que cumplir sus etapas de crecimiento y de formación. Para eso está la familia, para crear y formar seres íntegros a la sociedad. En consecuencia, son incapacitados para realizar algunos actos de la vida social. Es decir, un joven de 16, 17 años, para las próximas elecciones que van a ocurrir en nuestro país el 6 de diciembre, no puede ir a votar, porque aquí asumimos la responsabilidad en Venezuela de ir a votar, como lo dice el Código Civil y la Constitución, cuando eres mayor de edad y tienes 18 años. ¿Ok? Ahora bien, aspectos de la minoridad. Los aspectos de la minoridad es incapacidad delictual y la incapacidad de negociar. En el artículo 1186 del Código Civil venezolano nos indica: somos menores de edad y no podemos asumir responsabilidades porque no tenemos la capacidad cognitiva y física o motora para asumir una responsabilidad de negociar, en este caso. Mi papá es presidente de la empresa y me va a ceder un comercio. No, ¿por qué? A menos que sea una herencia, pero no. Y cuando usted recibe una herencia, cuando tengas la mayoría de edad, es que vas a poder disfrutar esto. De resto, no. Incapacidad delictual. Creé una receta, voy a crear un libro. ¿Tengo capacidad delictual? No, soy un menor de edad. En nuestra línea de tiempo tenemos que asumir nuestras responsabilidades, como se indicó al inicio. La minoridad tiene sus excepciones en nuestro país. En el artículo 4659 de usted, a contraer matrimonio. En el artículo 222 del Código Civil, reconocimiento de hijo menor. En el artículo 6 de la LOCNA, capacidad laboral. A ciertas edades, a partir de los 14, 15 años, podemos empezar a trabajar. Si se demuestra que es un negocio de la familia y podemos trabajar realizando un intervalo de tiempo nuestras responsabilidades de estudio y con la empresa, con el trabajo, con mis padres. Sin más nada que decir, me retiro. Muchísimas gracias por su atención.